va a ser eliminar. En cambio, en el otro caso, el defecto va a causar un daño permanente, va a haber ausencia de la detención del ciclo celular, las células mutan y se va a producir pues la presencia de células neoplásicas. Hoy día vamos a tocar el tema de los factores genéticos en la enfermedad. Hablaremos de los tipos de enfermedades con base genética, hablamos de las enfermedades genéticas hereditarias, las enfermedades genéticas adquiridas y las enfermedades congénitas. Además, veremos las mutaciones por disminución del material genético, por aumento del material genético, por alteración de la orden de la secuencia del ADN, y después veremos lo que son defectos monogénicos de enfermedad relacionados con los tipos de herencia en las enfermedades monogénicas, y al final veremos lo que es la herencia multifactorial. Entonces, cuando nosotros vemos las variaciones en información contenida en el ADN, esto va a ocurrir en el seno de una familia o en un individuo en particular. Y entonces, si es que el material genético está alterado, pero no se manifiesta en una enfermedad, hablamos de un genotipo alterado, porque solamente el genoma está alterado. Y puede alterar las funciones de la célula, pero no se manifiesta en enfermedad. Pero cuando nosotros vemos que ya hay signología, hay signos y síntomas clínicos de enfermedad, entonces decimos que también el fenotipo, la apariencia, también está alterada. Entonces, cuando un paciente tiene un fenotipo y un genotipo alterado, entonces decimos que tiene una enfermedad de tipo genético. La patología genética entonces se delimita en tres tipos de enfermedades. Primero, tenemos las enfermedades genéticas hereditarias, que son todas aquellas que heredamos de nuestros padres, ya sea de uno o de ambos progenitores. Las enfermedades genéticas adquiridas, todas aquellas que ocurren después de que se ha formado el cigoto, después de que se ha unido el gameto femenino y el gameto masculino. Y entonces esto va a ocurrir en la vida intrauterina o también en la vida extrauterina. Y cuando hablamos de las enfermedades congénitas, es aquellas que se manifiestan desde el momento del nacimiento, o sea que nosotros ya nos percatamos de que hay un problema. Por ejemplo, en el síndrome de Down, ¿no? Es característico que si un niño con síndrome de Down nace, nosotros ya vemos en su apariencia y podemos hacer el diagnóstico rápidamente. Entonces, muchas de estas enfermedades congénitas pueden ser causadas por problemas hereditarios, hablamos del síndrome de Down, pero otras pueden ser causadas por infecciones virales, bacterianas o parasitarias. Acuérdense ustedes en cómo se llama en biología y genética, del famoso síndrome TORCH, ¿no? Por ejemplo, el toxoplasma, que puede causar la toxoplasmosis neonatal. Entonces recordamos que mutación es la alteración permanente de la estructura del ADN. Voy a repetir. Mutación es la alteración permanente de la estructura del ADN. En algunos casos, se sabe cuál es la causa de esta mutación. Ya lo habíamos visto, pueden ser agentes químicos, agentes físicos o agentes biológicos. Y también puede deberse a una alteración en la división celular. Hablamos de una alteración en la división de los cromosomas durante la meiosis, la llamada no disyunción. Entonces las mutaciones se pueden clasificar en tres grupos, dependiendo de que éstas resulten en una disminución o en un aumento del material genético o en una alteración del orden de las secuencias del ADN en el genoma. Tenemos entonces las mutaciones con disminución del material genético, podemos mencionar las monosomías. Y recordamos que las células contienen un número de cromosomas que siempre tiene que ser múltiplo de 23. Y recordamos que 23 entonces es el número haploide. Y cuando una célula tiene un número de cromosomas diferente a un múltiplo de 23, decimos que entonces es una célula aneuploide. Entonces, en las monosomías, te vamos a encontrar de que un cromosoma no tiene su par, o en otras palabras, solo hay una copia de un cromosoma. Entonces, cuando hacemos la suma de todos los pares de cromosomas, deberían darnos 46, pero en este caso solamente van a sumar
45 cromosomas. Como dijimos, la causa de la monosomía y también de las trisomías es principalmente la no disyunción de los cromosomas durante la división meiótica. Recordamos que las células terminales tienen, en este caso, la división meiótica, ¿no? Entonces, tenemos aquí, en este caso, se produce la no disyunción en la primera división meiótica, y entonces tenemos aquí una célula con 2 cromosomas y la otra célula sin cromosomas. Entonces, al final vamos a tener en la segunda división 2 células con 2 cromosomas y 2 células sin cromosomas. Y cuando estas células se unen a una célula normal, nos pueden dar una trisomía, otra trisomía y 2 monosomías. Cuando la alteración ocurre en la segunda división meiótica, vamos a tener 2 células normales y una célula con 2 cromosomas y otra célula sin cromosomas. Y si se unen a una célula normal, vamos a tener 2 células normales, una célula con trisomía y una célula con monosomía. Entonces las monosomías de los autosomas son incompatibles con la vida. Voy a repetir, las monosomías de los autosomas son incompatibles con la vida. En cambio, las monosomías de los cromosomas sexuales son clínicamente menos graves y compatibles con la vida y son relativamente frecuentes. Y vamos a ver que la ausencia total de cromosomas X es también incompatible con la vida. Siempre tiene que haber la presencia de un cromosoma. Entonces hablamos del síndrome de Turner, y este es un síndrome donde el cariotipo, como les dije, solamente tiene 45 cromosomas y se nota 45X0 o 45X-. Entonces, estos individuos tienen un fenotipo femenino, o sea, tienen una apariencia femenina, y su incidencia es aproximadamente 1 por cada 2.500 a 5.000 nacidas vivas. En este caso, este síndrome es compatible con una vida larga, aunque el 20% de los abortos espontáneos tienen esta alteración cromosómica. Y el 99% de los fetos con este cariotipo se pierden antes del nacimiento. En la mayoría de casos, el cromosoma X que se pierde tiene que ver con la no disyunción en la división meiótica paterna. O sea, cuando el individuo, en este caso el padre, tiene mayor edad. Entonces, cuando la edad del padre es avanzada, es más, frecuente que se produzca este síndrome. ¿Y cuáles son las características? Tenemos ahí, justamente, solamente hay un cromosoma sexual X y son 45 cromosomas en total. Y entonces, tenemos las siguientes características. Vamos a tener un individuo de baja estatura proporcionada, por debajo del 1,60 m. Este individuo, que tiene apariencia de mujer, no tiene ovarios, entonces tiene una diseminencia ovárica. Consecuentemente, en el lugar de los ovarios hay unas bandeletas de tejido conjuntivo, y esto hace pues de que no se produzcan la aparición de los caracteres sexuales secundarios, no tenga menstruación esta niña, y consecuentemente sean estériles, ¿no? Tenemos ahí que además van a presentar el cuello ancho con membranas laterales, lo que se denomina cuello de búfalo. Presentan las mamas muy separadas, lo que significa los pezones de las mamas muy separadas, lo que significa el hipertelorismo. Además, presentan una quijada pequeña y orejas prominentes. El cuarto metacarpiano es corto, y presentan anomalías congénitas cardíacas, especialmente la coartación de la aorta. Tenemos ahí, entonces, una niña con síndrome de Turner, le hicimos el hipertelorismo y los genitales, pues, infantiles. Cuando hablamos de mutaciones con exceso de material genético, hablamos principalmente de las trisomías, que son las mutaciones más frecuentes, ¿no? Donde en lugar de 2 copias de un cromosoma, hay 3. Entonces, como regla general, el organismo soporta mejor el exceso de material genético que la disminución. Por esta razón, las trisomías, tanto de los autosomas como de los cromosomas sexuales, son más frecuentes. Hablamos del síndrome de Down, que es la trisomía más conocida. Recordamos que es la trisomía del cromosoma 21, y en general
hay pues 1 por cada 800 nacidos vivos que van a presentar este síndrome. Entonces el síndrome de Down, el cromosoma adicional, en este caso, se debe a que hay una alteración, una falta de disminución en la separación durante la meiosis del cromosoma 21, en este caso cuando la madre tiene una edad avanzada. Entonces nosotros decimos que la incidencia aumenta con la edad de la madre. Vamos a ver que se presenta en cada 3.000 casos cuando la madre está por debajo de 35 años. Uno de cada 300 casos, la madre tiene entre 35 y 45 años. Y uno de cada 30 casos, hay un porcentaje pequeño de síndrome de Down que se debe a otros mecanismos como la translocación o el mosaicismo. Tenemos el síndrome de Down, le decimos 3 cromosomas 21. Y tiene las siguientes características. Tiene unas fases con cara aplanada, hendiduras palpebrales oblicuas, de tal manera que se semeja pues a la raza mongólica. Y ahí que despectivamente se les diga a estos individuos mongolitos, ¿no? La nariz presenta un puente bajo, además un pliegue en el ángulo interno del ojo, lo que se llama un pliegue picántico. La boca está abierta porque presenta una macroglasia, una lengua grande y protruyente. La talla es corta, nunca llegan por encima del 1,70 m, presentan hipotonía muscular, siempre van a presentar los que tienen mayor exceso de cromosomas o caso mental, presentan hiperflexibilidad de las articulaciones, pliegues anormales en las manos, lo que se denomina el pliegue simiesco, la falange media corta de los dedos meñiques, la edad en que presentan la enfermedad de Alzheimer es a los 40 años, en los individuos normales es a partir de los 60, y también presentan cardiopatías congénitas y anomalías pelvianas, ¿no? Principalmente el riñón en herradura. Y casi todos los varones van a ser estériles. Ahí tenemos el síndrome de Down, la niña, con la boca abierta por la macroglosia, el pliegue pico, la nariz chata y el famoso pliegue simiesco y la falange media corta en el dedo mínimo. Hablamos del síndrome de Edwards, que en este caso es la trisomía del cromosoma 18, y aparece en 1 por cada 6.000 nacidos vivos. Es la segunda trisomía autosómica en frecuencia, sin embargo es la alteración genética más frecuente encontrada en los fetos muertos. Tenemos ahí el síndrome de Edwards, el cromosoma 18, hay 3 copias, y presenta las siguientes características. Que dijimos, retraso mental, hipotonía o hipertonía muscular, defecto en los dedos de flexión, vamos a ver que los dedos muestran uno sobre otro, presentan la tuberosidad del hueso occipital prominente, lo que se llama el occipucio prominente, la oreja de implantación baja, la planta de los pies es abombada, lo que se llama pies en silla de mecedora, por eso es que no pueden caminar, y presentan anomalías cardíacas, en este caso efectos del tabique interventricular. Tenemos ahí el síndrome de Edwards, le dijimos, orejas de implantación baja, defectos en los dedos al momento de presionarlos, y la planta de los pies abombadas, lo que dijimos significaba los pies en silla de mecedora. Luego tenemos el síndrome de Pattiu, en este caso es la trisomía del cromosoma 13, y aparece en 1 de cada 10.000 nacidos vivos, ¿no? Y al igual que en el síndrome de Down, también esto se debe a la edad de la madre. Mientras más edad tenga la madre, con mayor frecuencia se va a presentar estos síndromes. Tenemos ahí 3 copias del cromosoma 13, y también va a haber retraso mental, ya dijimos, la cabeza y los ojos pequeños, microcefalia y microoftalmos, labio leporino y paladar hendido, polidactilia, tanto en los pies como en las manos, también plantas de pies en silla de mecedora, y también presentan comunicación interventricular frecuentemente. Tenemos ahí un fallecido con síndrome de Pattiu, lo vemos a mayor aumento, labio leporino y paladar hendido,
que es silla de mecedora y también polidastilia. Ya vamos